Entonces, si nosotros hemos descrito que los objetos se mueven con una velocidad, con una aceleración, con un cambio de posición, ¿qué es lo que hace que estos objetos se muevan? Y aquí es un poco más abstracto, ¿no? Porque ya no podemos ver, pero sí podemos sentir, ¿no? Por ejemplo, la causa de movimiento que podemos crear nosotros es la fuerza, ¿no? Podemos crear una fuerza. Con fuerza nosotros creamos movimientos, podemos hacer que las cosas vayan más rápido o acelerarlas, en otras palabras, y movemos objetos con una determinada masa. Eso en cuanto a nuestro marco de referencia, ¿no? Y si miramos hacia los planetas, ¿por qué se mueven los planetas, no? ¿Qué es lo que los empuja? Y nosotros sabemos que hay una interacción gravitatoria ahora, ¿no? La fuerza de la gravedad modifica la posición de los planetas, pero antes no se sabía eso, ¿no? Y tuvimos que hacer intuiciones, observaciones, analogías, y así hemos progresado, ¿no? Recogiendo los datos de Kepler y de Galileo, proponiendo principios como el de la inercia. Eh, para ustedes, ¿qué es la inercia, no? Vamos a definirla un poco más adelante. Y no es complicado, la verdad. También, ¿por qué los objetos se mueven infinitamente en el espacio? Galileo hizo esa observación antes de Newton. Trató de despreciar el movimiento del aire y dijo, ¿qué pasaría si un objeto no es afectado por el aire con los choques en la Tierra? Eh, se dejaría de mover como hemos pensado hasta ese entonces. Es decir, antes se pensaba que los objetos tendían a la quietud, ¿no? A la quiesencia, pero después ya no. Se empezaron a plantear teorías de que los objetos tendían a un movimiento constante. Entonces vamos a ir un poco avanzando con eso, ¿no? Ahora, aquí una introducción que el físico Feynman escribió para su capítulo de dinámica, ¿no? Nos habla de el descubrimiento de las leyes de la dinámica como un momento importante en la historia de la ciencia. Me gustaría que vean esta diapositiva. Serán unos 30 segundos. Sí. Mientras que antes solo eran observados, ahora se pueden encontrar con una causa definida. Y Feynman lo describe de una manera bastante interesante. Y si quieren profundizar, les voy a dejar un material en YouTube, en los comentarios, para que profundicen un poco más sobre los conceptos. Um, Ahora, para definir la primera ley de Newton, ¿qué es, no? Hay una sonda que viaja hacia la derecha, ¿no? Con velocidad constante en el espacio profundo interestelar. Ustedes vean la imagen, yo hago la lectura. Imaginen cómo se está moviendo el objeto, ¿no? Dice que viaja hacia la derecha, con velocidad constante en el espacio profundo interestelar, lejos de cualquier influencia de vida, planetas y estrellas, con sus cohetes apagados. Si dos de sus propulsores se encendieran simultáneamente, ejerciendo fuerzas idénticas hacia la derecha y hacia la izquierda en las direcciones mostradas, ¿qué le pasaría al movimiento del cohete? Nosotros vemos que este cohete se está moviendo a una velocidad constante, ¿no? Hacia la derecha, ¿cierto? En un tiempo 1 avanza esta distancia, en un tiempo 2 esta, 3, tiempo 4 y así sucesivamente, hasta que sus propulsores se encienden y, por ejemplo, este propulsor de la izquierda haría que el objeto se mueva para este lado, ¿cierto? Y este propulsor de la derecha se mueva para este lado. Al hablar de que se ejercen fuerzas idénticas, nosotros podemos entender que estas fuerzas van a anularse, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces? Uh, Va a pasar que solamente si son iguales estas dos fuerzas y se cancelan,
va a suceder que el movimiento del cohete va a seguir siendo el mismo. Va a seguir moviéndose con esta velocidad inicial, ¿no? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza ejercida es cero, ¿no? Es como que estamos presionando el cohete por más grandes o pequeñas que sean las fuerzas, si son iguales se van a reducir. Otro ejemplo, la trayectoria de una sonda espacial. Ustedes miren la imagen, yo leo. Una sonda espacial a la deriva se mueve hacia la derecha con velocidad constante en el espacio interestelar, lejos de cualquier influencia de vida, planetas y estrellas. Si ahora solo uno de sus propulsores, uno de sus propulsores se enciende y rápidamente se apaga para generar una pequeña cantidad de fuerza en la dirección mostrada. Aquí están las direcciones propuestas y aquí está la dirección mostrada inicialmente, ¿no? Habla de que vamos a generar una fuerza en esta dirección, ¿no? ¿Y qué hace la fuerza? Modifica la dirección. Entonces esta fuerza se va a ver alterada. Pero ¿cómo se va a ver alterada, no? Y acá se proponen las siguientes hipótesis de direcciones, ¿no? ¿Cuál de estas es la dirección que adopta el cuerpo? La pregunta específica es, ¿cuál sería la mejor representación de la trayectoria recorrida por la zona después de que el propulsor se apague? Entonces aquí podemos entender nosotros que hay una representación inicial de la trayectoria, ¿no? Que es esta, ¿no? Está moviéndose en este sentido, ¿no? Después se prende el propulsor y esta propulsión implica que este objeto está moviéndose para este lado. Entonces, eh, hay una fuerza, ¿no? Una fuerza constante que está aumentando la velocidad de nuestro objeto. Entonces, por lo tanto, yo intuyo que durante esa fuerza, esta trayectoria podría haberse vuelto de esta forma, ¿no? Conforme más acelera, ¿no? Y luego deja de acelerar, ¿no? Entonces, um, digamos que acá tenemos cuatro opciones, ¿no? Para representar la trayectoria recorrida por la zona después de que el propulsor se apague. Cuando el propulsor se apagó, um, ya sea en este punto, quizás se apagó rápidamente, ¿no? Apenas movió la trayectoria un poquito y se apagó. Um, o se movió un poco más y se apagó, ¿no? O quizá dejó que el movimiento sea enorme, ¿no? Para apagarse, ¿no? Pero aquí dice que se enciende y se apaga. Te da esa impresión de que ha sido corta, ¿no? Entonces, nuestra dirección, si bien al tener una fuerza constante modificaríamos cada vez más la dirección, si la cortamos, eh, nosotros nos quedaríamos con esta dirección, una dirección recta, después de apagar, ¿no? El color azul significa que hemos apagado ahí, en este punto, la dirección, en el motor. Si hubiéramos apagado aquí, estaría con esta dirección. Si hubiéramos apagado aquí, estaríamos un poco más de esta forma, ¿no? Pero el punto es que la dirección es recta, ¿no? ¿Por qué? Porque al ya no tener una fuerza, nuestro movimiento está siendo constante, ¿no? Eh, ya no hay una fuerza que esté modificando en este sentido tu dirección, ¿no? Simplemente estás a la deriva. Y por lo tanto, esta sería la opción más adecuada. Porque esta, ¿por qué no? ¿Por qué no esta? Porque ya no hay una fuerza después de ser apagada la propulsión. Ya hay una fuerza que siga modificando la dirección. Esa es la respuesta, ¿no? Ahora, entonces la respuesta sería la trayectoria C. Ahora, acá una definición formal. Después de que el propulsor se apague, no habrá una fuerza neta sobre la sonda espacial. Una vez que la fuerza neta sea cero, la velocidad, tanto la magnitud como la dirección, debe permanecer constante. Como consecuencia de la primera ley de Newton, la sonda espacial se mueve en una línea recta con rapidez constante.
Y bueno, esa es la primera ley de Newton, ¿no? Es el hecho de que esa sumatoria de fuerzas al anularse dan cero, ¿no? Esa sumatoria total de fuerzas que mantienen un cuerpo en reposo o en constante movimiento dan cero. Y pueden representarse en el eje X o en el eje Y, ¿no? Pueden representarse anulando el peso con la fuerza normal. Aquí también el peso con la fuerza normal y, y la resistencia que experimenta un cuerpo a rozar con una superficie, ¿no? Ahora, este concepto de inercia es importante describirlo, ¿no? Y surge con Galileo. Galileo, antes de que Newton, descubrió principios de la inercia. Si un objeto se abandona a sí mismo, si no es perturbado, continúa moviéndose con una velocidad constante en una línea recta. Si estaba originalmente moviéndose, o continúa en reposo si estaba en reposo. Es decir, permanece en el estado original. Por supuesto, este nunca parece ser el caso en la naturaleza, porque si hacemos deslizar un bloque a lo largo de una mesa se detiene, pero eso es debido a que no ha sido abandonado a sí mismo, a que en la Tierra los objetos no se abandonan a un movimiento libre, siempre rozan, en este caso contra la mesa. Entonces, cómo nosotros logramos pensar, imaginar que la regla correcta, ¿no? Es imaginar que el principio verdadero, ¿no? De que los objetos tienen al movimiento y que solo los rozamientos de la Tierra hacen, hacen que para nosotros parezca, perdón, ya bueno, el audio, no sé qué pasó, pero bueno, los rozamientos hacen que parezca que no hay un movimiento constante, ¿no? Pero no, el principio verdadero se dio gracias a la imaginación de Galileo y de Newton, que, que de alguna manera observaron, ¿no? Observaron el rozamiento del aire, observaron el rozamiento de los cuerpos contra, contra la superficie. Y bueno, esas observaciones son interesantes, ¿no? Porque en ese tiempo eran pioneras. Quizá para nosotros no tengan tanto impacto, pero para ellos sí. La segunda, Newton, se habla más bien de la relación entre fuerza, masa y aceleración. Entonces, una fuerza aplicada a un objeto, en este caso podría ser un avión, el motor genera una fuerza de propulsión en un avión, genera un cambio de velocidad, ¿no? Eh, sobre todo en el, sobre todo en el despegue, ¿no? O hablemos de un caso más fuerte, de una nave espacial, que tiene que generar una explosión bastante poderosa para poder salir de la atmósfera, ¿no? Ese cambio de velocidad que se genera por la fuerza es una aceleración que va a depender de cuánta masa tenga nuestro objeto y va a ser mayor si nuestro objeto es ligero de masa o poco másico y que va a ser una aceleración pequeña si el objeto es bastante másico. Um, bueno, entonces es por ello que nosotros podemos entender la fuerza, ¿no? Nosotros podemos crear fuerza, entonces es bueno partir definiendo el concepto de fuerza, ¿no? Aplicamos una fuerza a un objeto de una masa determinada. La aceleración, vamos a observar una aceleración, ¿no? Ahora, si nuestra masa creciera utilizando la misma fuerza, haríamos que el cuerpo tenga una menor variación de velocidad, ¿no? El objeto va a resistirse al movimiento. Y por lo tanto, eh, la masa y la aceleración determinan la fuerza, ¿no? Una mayor masa implica una menor aceleración si se utiliza la misma fuerza y viceversa, ¿no? Eso también es interesante.
Y finalmente tenemos a la tercera ley de Newton, ¿no? Eh, que es la ley de acción y reacción. Acá es importante señalar que la ley de acción y reacción implica dos fuerzas que actúan sobre dos cuerpos distintos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿no? La, la fuerza de la Tierra está actuando sobre la Luna y esa fuerza que genera la Tierra en la Luna, reacción, ¿no? Una reacción, fuerza de la Luna sobre la Tierra, ¿no? Una fuerza que atrae a la Tierra de la Luna. Y ese es un concepto importante, porque nosotros analizamos en un diagrama de cuerpo libre los cuerpos en base a un sistema, ¿no? Y debemos saber que esta fuerza está fuera de ese sistema, ¿no? Eso es importante cuando planteen sus ejercicios. Tengan en cuenta eso. Y bueno, aquí hay más aplicaciones. La fuerza que ejercemos nosotros sobre un móvil y la reacción que crea esta fuerza de este móvil ejerciendo una fuerza sobre nosotros, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Más adelante les estaré compartiendo un poco más de contenido. ¿Tienen algunas preguntas? Por la fuerza normal depende, depende de la superficie con la que está teniendo contacto el cuerpo, ¿no? Y bueno, depende también de las fuerzas que estén siendo aplicadas en el cuerpo A. Digamos que sea el cuerpo A y la superficie sea B, ¿no? En el cuerpo A, por ejemplo, si yo tengo una fuerza perpendicular y una fuerza oblicua, la normal va a depender de esta fuerza perpendicular y del componente vertical de esta fuerza oblicua, ¿no? Ahora, eh, la resultante de esa normal sería un poco mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el origen de esa normal. El origen de esa normal no es el mismo origen de la fuerza de reacción ejecutada en este ejemplo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día, chicos. Les recuerdo, pueden preguntar